justicia no puede estar decidiendo por un niño. A los niños no se les pueden quitar sus derechos. Y ellos nacen con custodia compartida, nacen con un padre y una madre. Con esa idea nos vamos a quedar, Santi, con que necesitan de un padre y de una madre, a ver si con esta lucha de estas asociaciones se consigue llegar a buen puerto, con esta custodia. Muchas gracias, Pepa. Un abrazo para todos esos abuelos que tanto quieren a sus nietos. Lo cierto es que el niño también tiene derecho a ver a sus abuelos. Tenemos con nosotros a Julia Clavero, que es especialista en Derecho de Familia y Penal. Julia, ¿hay alguna forma en esos divorcios que no tienen custodia compartida de que los abuelos consigan un poquito más o no? Existe un procedimiento en el que los abuelos pueden solicitar precisamente un régimen de visitas con sus nietos, siempre y cuando el régimen que ya tienen los niños con el progenitor, en este caso el abuelo paterno, el padre o la madre, no sea suficiente para garantizar esa relación entre abuelos y niños. Claro que existe, pero también es verdad que hoy en día el régimen, aunque no hay una custodia compartida, los regímenes de visita son tan amplios a favor del progenitor que no tenga la custodia, que muchas veces sí es suficiente para que los abuelos puedan estar con los nietos 2 tardes entre semana, fines de semana alternos, al final es casi la mitad del tiempo. Por lo tanto, si los abuelos consideran, oye, no es suficiente, hay un procedimiento judicial, pero también tiene que estar el otro padre o la otra madre que también garantice. De acuerdo. Lo que pasa es que en muchos de esos casos al final del divorcio viene porque no estaban de acuerdo antes y después siguen sin estar de acuerdo y además peleándose, ¿no? Son raros los casos en los que la convivencia es sana entre cónyuges o excónyuges. La verdad es que no es fácil ni legislar ni juzgar un asunto como este, ¿no? Y los procedimientos, pues bueno, seguramente no serán tampoco de uso corriente, porque cuando hay abuelos que protestan será porque no encuentran salida. Estamos hablando de abuelos que probablemente las parejas se hayan separado a cara de perro o más que eso, o más allá incluso de eso, ¿no? Había un cartel ahí que ponía: los niños no se divorcian, y ese es un poco el fundamento de esta historia, porque no son solo los abuelos, Julia, son también los tíos, los primos de los niños, que de pronto esos lazos afectivos que han tenido desde pequeñitos y que son imprescindibles su vida para el y que son imprescindibles para desaparecen, es que no son solo los abuelos. Claro, el problema es que cuando hay un divorcio hay que repartir los tiempos de los niños, con una familia y con otros es inevitable, es decir, el tiempo de la madre es de la madre y el del padre es del padre. Lo que ellos piden, pues es justo, oye, que mis hijos o que mi hijo pase más tiempo con sus hijos y por lo tanto yo pasaré más tiempo con mis nietos. Es lógico y es totalmente legítimo que se solicite así, pero cada vez vamos yendo a esa custodia compartida, o si no, a una casi custodia compartida que favorece. Es el ideal al final. Efectivamente. ¿Sabemos si ha subido el número de estas quejas o estos procesos demandados por los abuelos para ver más a los niños? ¿Ha subido mucho? Sí, eso es muy habitual. La gente piensa, hay mucha gente que viene a mi despacho en concreto y me dice: yo quiero ver más a mis nietos, pero no me dejan. Oye, es que existe un procedimiento y la gente no conoce que existe este procedimiento. No es que den un régimen tan amplio como a un padre, obviamente, y hay que ver el caso concreto. ¿Pero si es tiempo exclusivo para estos abuelos? Es tiempo exclusivo para los abuelos. ¿Cuánto se tarda más o menos en ese proceso? Aproximadamente 6 meses para tener unas medidas provisionales, 1 año para tener el procedimiento completo, porque tiene que haber un examen para cómo psicológico. Va la justicia en España tampoco es muy lento, ¿no? No, pues no, hombre, si comparamos. Estoy hablando de Madrid, tal vez en otros radios estén más colapsados los juzgados y vayan un poquito más lento. ¿Y el primer paso es ir a un abogado? El primer paso es ir a un abogado y poner una demanda solicitando un régimen de visitas con esos nietos. Fíjate, un paso más de justicia desacompasada con la realidad, que es tozuda y que se impone en cualquiera de los casos, ¿no? No llega a convertirse en realidad porque está la parte judicial, pero está la parte afectiva, ¿no? Y eso es muy importante. Más de la mitad de las madres dependen de los abuelos para el cuidado de los niños, por ejemplo, cuando se reincorporan al trabajo, ¿no? Vamos más allá, decía el abuelo: tengo mono de mi nieto, ¿no? Claro, tengo mono de un nieto que he criado, que los últimos 7 años ha estado conviviendo conmigo en mi hogar. Algunos más que con sus padres, ¿sí? Naturalmente. Y cuando ha llegado con sus propios padres. Cuando ha llegado el momento de ese divorcio que decía Carmelo, de esa separación, que en fin, cada separación es un mundo, nos hemos encontrado con eso, y luego que cada unidad familiar, los abuelos desempeñan cada vez más un papel central, mucho más allá, con descarga familiar económica incluso, que a veces se rompe por una decisión judicial. ¿Cómo se articulan los mecanismos?
Julia, para poder hacer más llevadero eso? Los abuelos pueden interponer esa demanda que comentaba antes para poder tener un régimen, pero claro, nunca va a ser un régimen como el que tenían antes. Claro. Hay abuelos que les veían a los nietos puntualmente y otros, como bien dices, que es de lo más habitual que los abuelos sean casi los padres, los recogen del colegio, son sus cuidadores principales y que de repente a esos niños se les desarraigue de su abuelo, de su abuela, con quien siempre han estado, pues es muy duro, pero también es más duro es separar de un padre y de una madre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los adultos también poner un poco de cordura y de coherencia en esto y que no se perjudiquen los niños. Pero por desgracia es así y sucede mucho así, pero para eso también están los jueces, para poner un poco de orden. Y una paz familiar cuando no somos capaces los adultos. Claro, hay muchos padres que se separan y al final lo último que piensan es en los hijos. Si lo primero que haces cuando te separas es pensar en tus hijos, las cosas y la perspectiva cambia por completo. Esa es la clave de todo, que se piensa en ellos y no en los hijos, porque si pensara en los hijos, y eso creo que el juez que interviene en uno de estos divorcios, digamos, duros, a cara de perro, porque luego hay gente que tiene buena cabeza y decide una separación amistosa y que sigan viendo a sus abuelos, paternos, maternos, a los primos, a los tíos, a los cuñados y a todo, porque es parte del mundo afectivo de un niño que lo ha tenido y que lo ha tenido desde que nació. Y esa debe ser una acción que el juez también debería digamos, de destacar cuando dicta una sentencia y cuando les reconviene para que hagan el mejor uso de los instrumentos que hay en favor del niño. Precisamente ya los jueces cada vez de forma más común, porque antes había muchas madres o padres que decían, si no puede ir el padre a por el niño, que no vaya nadie. Y ya los jueces dicen que sea el padre o una tercera persona de su confianza, que probablemente en el 90% de los casos será precisamente los abuelos. Fíjate, en esos casos, perdóname también, hablaba una de las abuelas con esos pequeñitos tiempos que tenía el padre, y dices que si estoy yo con el niño, le quito ese tiempo al padre de estar con él. Es que habrá que ver el caso determinado, por eso el derecho de familia es tan casuístico, porque claro, un padre que tiene fines de semana alterno y 2 tardes entre semana ya tiene la mitad del tiempo. Entonces tendrá que organizarse con sus padres, porque también habrá una madre y una abuela materna, entonces habrá que ver casos y casos, habrá casos en los que el padre no puede, porque por motivos laborales entre semana no puede ver al niño. Ahí es donde los abuelos podrían poder poner una demanda y efectivamente que esas tardes pudieran pasarle a los abuelos. A propósito de las leyes acompasadas, Julia, no sé qué te parece, pero en Reino Unido están estudiando la posibilidad de que haya permiso de maternidad para los abuelos británicos, por ejemplo, o de paternidad. Más allá, el gobierno anuncia que padres y madres van, por lo tanto, a compartir la baja con los abuelos que todavía trabajan. Porque si no es muy difícil ser padre y compatibilizar hijos con trabajo. Absolutamente. Es una idea fantástica. Pero la medida se ha convertido en el caramelo electoral, una copia de la promesa del Partido Laborista, y ahora mismo está a pleno debate en el Reino Unido. Lo tendremos porque además hay un problema demográfico, o hay más niños o no cobramos nuestras pensiones. Ahí está. Eso también es verdad. Es necesario, Santi, tú que ya estás en edad de empezar a pensar. Gracias. Bueno, pues Julia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ilustrado en este asunto. Ha sido un placer.